Escúchenme bien. Había un hombre, un tipo que lo tenía todo, un magnate que manejaba países con una llamada. Un hombre que creía que las leyes y las rejas eran solo sugerencias para la gente pobre. Cuando finalmente lo metieron preso, ¿saben qué dijo? ¿Saben cuál fue su primera reacción al pisar el cemento frío de la penitenciaría central? Se paró en medio del patio, con esa ropa naranja que a todos les queda mal, y gritó para que todos, reclusos y guardias, lo escucharan. Yo lo controlo todo. Aquí, mi dinero compra este lugar, desde el director hasta el último candado. Se jactó, sí. Se infló como un pavo real, convencido de que su riqueza era una armadura impenetrable. Pero la cárcel no entiende de chequeras, amigos. La cárcel entiende de hambre, de miedo y de jerarquía. Y les juro que lo que pasó después, en solo 48 horas, fue tan brutal que ese mismo hombre, el todopoderoso don Ricardo Montalvo, estaba suplicando, no por un abogado, no por su libertad, que era lo obvio, sino suplicando por una simple manta limpia. Esa es la historia de cómo la realidad molió a un hombre que creía ser Dios. Pero antes de empezar a desgranar este drama, que es de esos que te revuelven el estómago y te hacen pensar en el verdadero precio de la soberbia, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustan estas historias crudas y reales, dejen su like ahora mismo, suscríbanse al canal para no perderse las siguientes 3 partes de este relato y por favor, déjenme en los comentarios de qué ciudad y de qué país me están viendo. Me encanta leer de dónde viene mi gente. Ahora sí, pónganse cómodos, porque lo que van a escuchar es la verdad del asfalto y el concreto. Don Ricardo Montalvo no era un ratero de poca monta, de esos que asaltan farmacias con un cuchillo oxidado. No, señor, don Ricardo era de esos que roban con calculadora y corbata de seda, moviendo miles de millones de dólares a través de paraísos fiscales. Lo habían atrapado en un esquema de lavado de dinero tan grande que hizo temblar al gobierno y a medio sistema bancario. Su caída fue un escándalo mediático, el plato fuerte de todos los noticieros durante meses. Cuando llegó a la penitenciaría central, no llegó temblando de miedo. Llegó molesto, con esa rabia contenida del que está acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad. Tenía 60 años, pero se mantenía fuerte, bien alimentado, con esa mirada de quien está acostumbrado a que le sirvan café en tazas de porcelana fina y a que le abran puertas. Para él, la cárcel era un inconveniente temporal, un bache en el camino que su equipo de abogados multimillonarios pronto resolvería. El proceso de ingreso fue el primer choque, un insulto personal a su dignidad. Lo desnudaron, lo revisaron de pies a cabeza de una manera humillante y le quitaron su reloj de oro macizo, un Patek Philippe que valía más que la vida de cualquiera de los guardias. «Devuélvanme mi reloj, esto es un error. Haré que despidan a su superior por esto», dijo Montalvo sin alzar la voz, pero con ese tono helado que usaba para despedir gerentes de alto nivel. El guardia encargado de la recepción, un tipo llamado Rojas, que llevaba 20 años oliendo miseria y desinfectante barato, solo sonrió mostrando un diente de plata. «Aquí no hay errores, don Ricardo», respondió Rojas, arrastrando las palabras. «Aquí hay números, y usted es el 79B43, quítese los zapatos, y su superior soy yo ahora, ¿entendido?» Montalvo se tragó la bilis. Y la humillación era física, pero él ya tenía un plan. Montalvo sabía que la cárcel, como cualquier institución humana, es un negocio, y él era el mejor negociante del continente. En cuanto lo metieron en el módulo de recepción, un lugar lleno de gritos, óxido y desesperación, él no buscó al capellán ni al psicólogo, buscó al jefe, no al director oficial, sino al que realmente mandaba entre los muros.
Preguntó por él a un recluso que parecía tener más autoridad que el resto. «Dile al que manda aquí que don Ricardo Montalvo quiere hablar con él. Es un asunto de negocios, y dile que traigo una maleta de efectivo». El mensaje llegó rápido. En la cárcel, las noticias buenas o las promesas de dinero vuelan más rápido que las palomas mensajeras. El verdadero jefe del pabellón D, el sector más peligroso de la prisión, era un hombre apodado El Diablo, un recluso viejo, sí, pero con una reputación forjada en hierro y sangre que manejaba la distribución de drogas, los favores, la protección y la paz dentro de ese infierno. El Diablo lo recibió en una esquina oscura del patio, justo después del recuento de la tarde, rodeado de sus dos matones principales, un gigante silencioso llamado El Mudo y un joven con ojos de serpiente conocido como El Lince. Montalvo no se intimidó, no podía permitirse el lujo de mostrar miedo. Fue directo al grano, sacó una libreta de contactos y la puso sobre una caja sucia que servía de mesa. «Mira, Diablo, sé cómo funciona esto. No me interesa la política interna, solo me interesa mi comodidad. Tú me das una celda privada, limpia, acceso a un teléfono satelital y protección total. Y yo te doy lo que nadie aquí puede darte, seguridad financiera para el resto de tu vida. Mañana mismo tienes una cuenta offshore en las Islas Caimán con un depósito inicial de $500,000. $500,000, ¿qué dices? Y eso es solo el comienzo». El Diablo, un hombre de piel curtida y mirada aburrida, se rascó la barbilla. No mostró avaricia, solo curiosidad. «¿Crees que puedes comprar el aire que respiras aquí, viejo?», preguntó el Diablo, con una voz profunda y áspera. Montalvo sonrió, una sonrisa de tiburón. «No, Diablo, no compro el aire, compro a los que controlan el aire. Mis abogados ya están moviendo influencias. En menos de 72 horas, el director de esta prisión será despedido, y pondrán a un hombre mío. Y tú serás mi capataz, mi jefe de operaciones internas. Tu trabajo será asegurarte de que nadie, absolutamente nadie, me moleste. ¿Entiendes?». Y fue ahí, justo en ese momento de poder ilusorio, donde Montalvo soltó la frase que sellaría su destino delante de una docena de reclusos que escuchaban en silencio sepulcral. Se enderezó, respiró hondo y miró a todos como si fueran insectos. «Escúchame bien, Diablo, y que todos escuchen. Yo no estoy pidiendo un favor, yo estoy comprando este lugar. Yo lo controlo todo aquí, desde afuera y ahora desde adentro. Solo necesito que me des 2 días de paz para que mis órdenes lleguen a la calle». El silencio fue total. Era un desafío abierto no solo a El Diablo, sino a toda la jerarquía invisible que sostenía la vida en el pabellón D. La arrogancia de Montalvo era tan densa que casi se podía masticar. Era un error de cálculo monumental. En la cárcel, el dinero te da poder de compra, pero el respeto se gana con tiempo, con sufrimiento y a veces con sangre. Un hombre que llega gritando que controla todo, solo se convierte en un objetivo. El Diablo se dio la vuelta sin decir una palabra. Montalvo pensó que había ganado. Pensó que su reputación, su poder y su dinero habían hablado por él. ¡Qué ingenuo! El Diablo no le dio una celda privada. Le dio la celda 14 del pabellón D. Una lata de sardinas abarrotada, diseñada para 20 hombres, pero donde dormían 50. El olor era una mezcla tóxica de sudor viejo, excremento, moho y comida podrida. La humedad se pegaba a la piel. Las literas estaban tan juntas que no podías sentarte sin golpear al vecino. A Montalvo lo asignaron a la litera inferior, que apenas tenía un colchón gris y duro, lleno de manchas sospechosas. Esa noche, la primera noche, el magnate intentó ignorar el ruido, los gemidos, la tos y los insultos que flotaban en el aire.
Se acostó, cubriéndose con una sábana fina que apenas servía. Apenas había cerrado los ojos, sintió una sombra enorme sobre él. Era el mudo, el gigante silencioso, uno de los matones del diablo. El mudo no hablaba, pero sus ojos inyectados en sangre decían mucho. Estaba de pie, bloqueando la poca luz que entraba por la rendija superior. El mudo le extendió la mano. Montalvo lo miró con el desprecio que reservaba para los meseros lentos. —¿Qué quieres? ¿Un autógrafo? —preguntó Montalvo, intentando sonar superior. El mudo no se movió. Solo señaló la mano, luego el colchón, luego su propia boca. —Ah, entiendo. ¿La cuota? ¿Extorsión? Montalvo sacó un fajo de billetes de $100 que había logrado esconder en el forro de sus pantalones. Sacó uno y se lo tiró al suelo. —Toma, es tu propina, y ahora déjame en paz. El mudo no recogió el billete. En su lugar, pateó la estera de Montalvo, haciendo que el colchón volara contra la pared metálica con un golpe sordo. Los demás reclusos se despertaron mirando la escena con indiferencia. Este era el entretenimiento de la noche. Entonces, el mudo habló. Y la voz era áspera, como si hubiera tragado arena y óxido. —Aquí, don Dinero. La cuota no es dinero —dijo el mudo, señalando el billete de $100 tirado. Esa basura no vale nada aquí dentro. La cuota es respeto, y la cama es mía. Tú duermes en el suelo, junto al retrete, y mañana me traes 2 paquetes de cigarrillos marca Rojos, o la cuota sube. Aprende las reglas. Montalvo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Por primera vez en su vida, el dinero no era la llave, era solo papel mojado. Había perdido su primer pulso. El mudo tomó el colchón y lo puso en el suelo, justo al lado del inodoro sin tapa que compartían 50 hombres. Montalvo se acostó en el cemento frío, sintiendo cómo el olor a amoníaco le subía a la nariz. Apenas era la medianoche del día 1, y el hombre que juró controlar la prisión ahora no controlaba ni siquiera dónde dormiría. La mañana siguiente, el día 2, trajo consigo la hora del desayuno, una papilla grisácea servida en bandejas de metal abolladas. Montalvo, acostumbrado a los desayunos continentales con frutas frescas y café de Etiopía, apenas pudo mirar la comida. No la tocó. Este fue su segundo error. Mientras estaba de pie, intentando parecer digno en medio del caos, un grupo de reclusos que Montalvo reconoció como parte del círculo del diablo se acercó a él. Al frente estaba el lince, el joven de los ojos de serpiente. «El jefe te manda saludos, Montalvo», dijo el lince, masticando un trozo de pan duro. «Y también te manda un recordatorio. Aquí no se desperdicia comida. O comes o pagas la multa». Montalvo se cruzó de brazos. «No voy a comer esa bazofia. Yo como lo que quiero. Y si quieren dinero, ya les dije que afuera tengo cuentas millonarias. Solo tienen que esperar a que mis abogados...» El lince sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que ya tiene a su presa atrapada. «No me hables de afuera, viejo. Afuera es fantasía. Aquí es realidad. Y la realidad es que el jefe te dio una orden y tú la desobedeciste. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien como tú, que dice que controla todo, desobedece una orden de el diablo?» Y sin esperar respuesta, el lince escupió directamente en la papilla de Montalvo. Luego, con un movimiento rápido, tomó la bandeja y la estrelló contra el pecho del magnate. La papilla caliente y el escupitajo se esparcieron por toda la ropa naranja de Montalvo. «Ahora sí, ya comiste, y la multa la pagarás con otra cosa», siseó el lince. Montalvo se sintió humillado hasta el tuétano. La gente se reía. Se limpió el rostro, sintiendo el ardor de la papilla. Estaba furioso, pero por primera vez el miedo era más fuerte que su rabia. La jerarquía de la prisión se estaba manifestando.
El diablo no había aceptado su dinero, había aceptado su desafío, y ahora estaba desmantelando la dignidad de Montalvo pieza por pieza. Estaba demostrando a todos que Montalvo no era un dios, sino solo otro número. Si les está gustando esta historia de cómo el poder real aplasta la arrogancia, no olviden dejar su like y compartir este video. Necesito saber si quieren que sigamos con la agonía de don Ricardo. El resto de la mañana del día 2 fue un calvario de extorsión pasiva. Cada vez que Montalvo intentaba usar el retrete, alguien lo echaba. Cada vez que intentaba beber un poco de agua del grifo oxidado, alguien se metía delante. El sistema de la prisión, ese organismo vivo y corrupto, estaba cerrando filas contra el hombre que había jurado comprarlo. Al mediodía, durante la hora del patio, Montalvo se sentó solo en un rincón. Estaba sucio, olía a comida podrida y a sudor ajeno. Necesitaba desesperadamente contactar a sus abogados. Necesitaba que lo sacaran de allí, o al menos que le dieran una celda de aislamiento. Se acercó a un guardia, el mismo Rojas que lo había recibido. Sacó el billete de $100 que el mudo había despreciado. Rojas, escúcheme. Necesito un teléfono. Solo un minuto. Tome esto, y le daré $1000 más cuando me contacte con mi gente. Rojas tomó el billete, lo miró, y luego miró a la espalda de Montalvo, donde el mudo y el lince estaban observando desde lejos. Rojas se rió y rompió el billete en dos. $1000, don Ricardo. Me ofende. Usted prometió que controlaría este lugar. ¿Por qué no le pide un teléfono a su nuevo director?, dijo Rojas, tirando los pedazos del billete al suelo. Aquí la única llamada que va a recibir es la de la realidad, y le está costando caro. Montalvo entendió. El diablo ya había sobornado o intimidado a los guardias clave. Su dinero de fuera ya no servía para nada. Estaba atrapado en el sistema, y el sistema quería verlo sufrir por su insolencia. Esa tarde, la situación se puso mucho peor. El diablo no quería solo humillación, quería sumisión total. Cuando llegó la hora de la cena, el lince se acercó a Montalvo y le entregó un cubo de metal oxidado lleno de agua sucia. «Tu nuevo trabajo, don Ricardo», anunció el lince, con voz clara para que todos oyeran. «Vas a limpiar la letrina de la celda 14, a mano, y tienes que dejarla brillando. Si huele mal, te la bebes». Montalvo palideció. Limpiar el retrete de 50 hombres, el mismo lugar junto al que había dormido. Era la máxima humillación para un hombre que había tenido sirvientes para todo. «No haré eso», dijo Montalvo, la voz temblándole por primera vez. El lince no discutió, solo hizo un gesto. Inmediatamente, el mudo y otros 2 reclusos lo agarraron. Lo levantaron del suelo y lo arrastraron hacia la celda 14. Montalvo forcejeó, gritando, pero nadie intervino. Los guardias estaban en el pasillo mirando hacia otro lado. Lo tiraron al suelo junto al retrete. «Haz tu trabajo, jefe», dijo el lince, dándole una patada suave en las costillas. Montalvo, con el orgullo destrozado, miró el cubo de agua sucia. Sabía que si se negaba, la violencia sería inmediata y brutal. La supervivencia se impuso a la dignidad. Tomó el cubo con manos temblorosas. El olor era insoportable. Mientras fregaba la mugre con un trapo viejo y hediondo, sintiendo el asco subirle por la garganta, Montalvo se dio cuenta de la verdad terrible. Él no controlaba nada. Estaba en el fondo, más abajo que el último de los rateros. Suplicó internamente que todo terminara. Cuando terminó, sucio, humillado y cubierto de los desechos ajenos, el día 2 estaba llegando a su fin. El mudo le permitió regresar al suelo junto al retrete. Montalvo se acostó en el cemento. El frío era intenso, pero lo que más le dolía era el hedor pegado a su piel. Estaba temblando incontrolablemente. No había comido nada en 2 días,
y la paliza moral había sido peor que cualquier golpe físico. El hambre, el frío y el hedor se combinaron en una agonía desesperada. Montalvo se levantó, sintiendo que iba a vomitar. Vio a un recluso cerca, un tipo que parecía menos peligroso, envuelto en una manta gruesa y sucia. Don Ricardo Montalvo, el magnate que había prometido comprar la prisión, se acercó al recluso y le susurró, con la voz rota por el miedo y la desesperación. «Por favor», suplicó, «te daré todo. Mi dinero de afuera, te daré una casa. Solo, por favor, dame tu manta. Necesito algo limpio. Solo una manta limpia. Te lo ruego». El recluso lo miró con ojos vacíos y se apretó la manta contra el pecho. El magnate, el hombre que controlaba países, estaba suplicando por una simple manta limpia. Y esa súplica era solo el preludio de lo que vendría en el día 3. Amigos, esto es solo el principio. Si quieren saber cómo el diablo terminó de destruir a Montalvo y qué terrible precio tuvo que pagar el magnate para sobrevivir a la tercera noche, no se pierdan la parte 2. Dejen su like y comenten. ¿Creen que Montalvo logrará usar su dinero para vengarse o la prisión lo consumirá por completo? Los leo. Nos vemos en la próxima entrega. El recluso, que tenía la manta gruesa y sucia, simplemente negó con la cabeza sin despegar los labios. Se dio la vuelta y se acurrucó, dejando a don Ricardo Montalvo solo, arrodillado en el cemento frío, junto al hedor insoportable. En ese momento, la humillación no era pública, era íntima, una puñalada silenciosa en el corazón de su soberbia. Montalvo regresó a su diminuto espacio en el suelo. Eran las 3 de la mañana del día 3. El frío en la celda 14 era un enemigo físico, implacable. Se hizo un ovillo, intentando usar sus brazos como aislamiento. Estaba temblando tanto que sus dientes castañeaban. La suciedad y la fetidez de la letrina que había limpiado se habían adherido a él, y sentía un asco profundo de sí mismo. La noche en la prisión es diferente al día, amigos. De día hay ruido, hay movimiento, hay guardias. De noche, la autoridad se evapora y solo quedan las sombras. Y en esas sombras, el miedo crece como la maleza. Montalvo escuchaba los gemidos, los susurros, y lo peor de todo, el silencio interrumpido por ruidos metálicos que no podía identificar. Tenía el estómago vacío y la mente llena de pánico. La preocupación por la manta limpia se había convertido en una obsesión. No era solo por el frío, era por la sensación de pureza, de algo que no estuviera contaminado por la miseria que lo rodeaba. Era su último bastión mental. Pero la manta no llegó. A eso de las 4 de la mañana, el mudo, que dormía en la litera superior, que antes era de Montalvo, se despertó. Bajó, no para molestar a Montalvo, sino para beber agua. Cuando regresó a su litera, se detuvo y miró al magnate tembloroso, encogido en el suelo. El mudo no dijo nada, pero escupió una flema gruesa justo al lado de la cabeza de Montalvo, como si el suelo donde el magnate dormía fuera un escupidero público. Luego se acostó. Montalvo no se movió. Había perdido la capacidad de reaccionar. Estaba roto. El mudo había demostrado que él, don Ricardo, no merecía ni siquiera un espacio libre de fluidos corporales ajenos. Cuando salió el sol, Montalvo parecía un fantasma. Su rostro, antes rosado y bien cuidado, estaba pálido y demacrado. Sus ojos estaban hundidos, llenos de la desesperación de quien no ha dormido y ha sido humillado, hasta el límite. El desayuno llegó y Montalvo, recordando la lección del día anterior, intentó comer la papilla gris. Su estómago la rechazó de inmediato. Vomitó bilis en el mismo lugar donde había dormido, cerca del retrete. Los reclusos rieron.
Justo después del recuento de la mañana, el lince se acercó a él, esta vez sin la sonrisa burlona. Parecía serio, casi profesional. «El jefe te espera en el patio de visitas», dijo el lince, «y es la última oportunidad que te da. Mejor que traigas algo, de valor real esta vez, o te juro que no verás el anochecer». Montalvo sintió un golpe en el pecho. La amenaza era clara. No era solo una extorsión, era una sentencia de muerte o algo peor. Se levantó, tambaleándose, y siguió a el lince a través del laberinto de pasillos sucios hasta el pequeño patio de visitas, un espacio de concreto donde a veces se permitía a los reclusos hablar con sus abogados. Ahí estaba el diablo, sentado en una silla de plástico rota, fumando un cigarrillo. Vestía una camiseta sucia, pero su presencia llenaba el espacio. Parecía tranquilo, como un rey aburrido de su trono. Montalvo se paró frente a él, apestando a miedo y a letrina. «Siéntate, don Ricardo», dijo el diablo, señalando una caja de madera. Montalvo se sentó, sintiendo el frío del concreto a través de su pantalón. «Mira, viejo», comenzó el diablo, exhalando el humo lentamente. «Me has aburrido. Pensé que serías un desafío. Un hombre que dice que controla todo aquí debería tener más aguante. En 1902 días te convertiste en mi perra de limpieza. ¿Dónde quedó tu poder?» Montalvo tragó saliva, la boca seca. «Mi poder está afuera, diablo. Mis abogados, mis contactos. Dame un día, solo un día, y te doy el doble de lo que te ofrecí. $1.000.000 en tu cuenta offshore. Mañana, sácame de esta celda, dame un colchón limpio y la cuenta es tuya». El diablo sonrió, pero sus ojos no se movieron. Eran fríos, calculadores. «¿Crees que no sé que tus cuentas están congeladas? ¿Crees que soy estúpido? Tu dinero afuera es papel en la brisa. Tardo meses en mover ese dinero y tú te vas en semanas si tus abogados son tan buenos. No, don Ricardo, no quiero tu dinero de fantasma. Quiero el control que decías tener. Quiero tu vida». Y aquí viene el punto crucial, amigos. El diablo sabía que la verdadera riqueza de Montalvo no era el dinero, sino la información. Su agenda de contactos, la lista de nombres que le daban acceso a los niveles más altos del poder político y financiero. «Quiero tu libreta de contactos», dijo el diablo, apagando el cigarrillo con la punta de su bota. «No la de papel que me enseñaste. Quiero la lista digital. Los números de teléfono, las claves de acceso a tus servidores de comunicación cifrada. Quiero la llave maestra de tu mundo. Si me la das, tendré yo el control de afuera, y tú serás solo un cuerpo sin alma, inofensivo aquí dentro». Montalvo sintió que el aire le faltaba. Esa lista no era solo su negocio, era su protección. Si esa información caía en manos de criminales como el diablo, su familia, sus socios y todo su imperio se desmoronarían y quedarían expuestos a la extorsión de por vida. Era el suicidio financiero y social. «No puedo hacer eso, diablo», susurró Montalvo. «Eso me destruye por completo». El diablo se inclinó, su rostro a centímetros del de Montalvo. El olor a tabaco rancio era fuerte. «¿Y qué crees que estoy haciendo ahora, don Ricardo? Ya estás destruido. Solo te estoy dando la oportunidad de elegir cómo quieres pasar tus últimos meses aquí. Opción A. Me das la lista y te doy una celda de aislamiento, limpia, con un colchón nuevo, y nadie, ni el mudo ni el lince, te tocará un pelo. Tendrás tu manta limpia y te dejaré en paz. Opción B. No me das la lista y te juro que antes de que termine el día te meteré en la celda de castigo con los peores demonios. Y cuando salgas, si es que sales, vas a desear haber muerto de frío aquí. Vas a ser el juguete de la prisión hasta que te pudras». La amenaza era tangible. Montalvo miró a el mudo, que estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, la mirada vacía. Sabía que el diablo no estaba mintiendo.
El magnate había visto en 2 días que la ley del dinero no existía aquí, solo la ley de la fuerza bruta y la jerarquía. En ese momento, Montalvo pensó en su vida, en sus yates, en sus cenas de gala, en el desprecio con el que había tratado a la gente, y pensó en la noche que le esperaba si se negaba, el frío, el hedor, la violencia, inminente. La manta limpia se convirtió en el símbolo de la supervivencia. Si están sintiendo la presión de esta decisión, si se dan cuenta de que el verdadero precio del poder es la sumisión, dejen su like ahora mismo. Necesitamos saber si están enganchados a esta agonía de don Ricardo. Comenten si creen que él hará la entrega de su arma secreta. Montalvo se tocó el bolsillo de su pantalón naranja. Dentro, en un pequeño bolsillo cosido de forma casi invisible, tenía una tarjeta de memoria diminuta, cifrada, que contenía todos sus contactos, sus claves y sus planes de contingencia. Era su seguro de vida. Sacrificar esa lista era rendirse al 100%. Era entregar las riendas de su vida a el diablo. Pero quedarse con ella significaba una muerte lenta y agonizante, empezando esa misma noche. «Trato hecho», dijo Montalvo, con la voz apenas un susurro. La palabra se sintió como si le hubieran arrancado un órgano vital. «Te daré la lista, pero quiero mi celda ahora mismo. Y la manta, la quiero limpia. Ahora». El diablo sonrió por fin, una sonrisa genuina de triunfo. «Así me gusta, un negociante al final. El lince, tráele la manta 5, la nueva, y dile a Rojas que el 79B43 va a la celda 3, aislamiento, por orden del jefe». El lince se fue rápidamente, y el diablo se dirigió a Montalvo con una frialdad sorprendente. «No intentes engañarme, don Ricardo. Si la información no es la correcta, o si intentas avisar a alguien, no solo te mato, mataré a tu familia». «Entendido. Dame la tarjeta». Montalvo, con manos temblorosas, sacó la tarjeta de memoria de su escondite y se la entregó a el diablo. El diablo la examinó, la sopesó como si fuera oro puro. «Bienvenido al infierno, don Ricardo. Ahora sí, has entendido quién controla las cosas aquí». Unos minutos después, el lince regresó con una manta doblada. Era de un color azul pálido, y aunque era áspera, era visiblemente nueva, y lo más importante, estaba limpia. El lince se la arrojó a Montalvo. «Tu premio por la minuta». «Rendición, viejo», dijo el lince. Montalvo la sostuvo contra su pecho. Por primera vez en 3 días sintió una punzada de alivio. Era una manta simple, barata, pero para él, en ese momento, valía más que todos los millones que había amasado. El cambio fue inmediato. Los guardias, que antes lo ignoraban o se reían de él, ahora le abrían el camino. Lo sacaron del hediondo pabellón D y lo llevaron a la celda 3, una celda de aislamiento utilizada para reclusos problemáticos, pero que ahora, bajo el control del diablo, servía para sus protegidos. La celda 3 era pequeña, fría, pero estaba vacía. Tenía una litera con un colchón de verdad, no solo una estera sucia. Montalvo entró, sintiendo un agotamiento que le llegaba hasta los huesos. Cerraron la puerta metálica con un golpe seco. Se dejó caer en el colchón. El olor no era a lavanda, sino a desinfectante industrial, pero era un olor a limpieza. Se envolvió en la manta azul pálido, esa manta por la que había suplicado, por la que había vendido su alma y su imperio. Montalvo no lloró por el dinero perdido, lloró porque, finalmente, después de 2 días de terror y humillación, tenía algo limpio que lo cubría. El hombre que había gritado que controlaba el lugar ahora estaba seguro y en paz, pero solo porque había entregado el control total de su vida a un criminal. Había cambiado su poder global por una manta limpia y un colchón. Pero la historia no termina aquí, amigos. La traición de Montalvo al entregar su lista de contactos
no solo lo salvó temporalmente, sino que desató una tormenta mucho mayor. El diablo ahora tenía acceso a los secretos de Estado y los negocios sucios de medio país, y eso iba a cambiar la dinámica de la prisión y del mundo exterior de una manera violenta e impredecible. ¿Qué hizo el diablo con esa información? ¿Cómo reaccionaron los socios y enemigos de Montalvo al saber que su lista estaba en manos de un jefe criminal encarcelado? Y, sobre todo, ¿cuánto tiempo duraría la paz de Montalvo en la 1100? Celda 3, no se pierdan la última parte, la parte 4, donde veremos el caos que desata la rendición del magnate y el precio final de su supervivencia. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise. Nos vemos en la conclusión. El recluso, que tenía la manta gruesa y sucia, simplemente negó con la cabeza, sin despegar los labios. Se dio la vuelta y se acurrucó, dejando a don Ricardo Montalvo solo, arrodillado en el cemento frío, junto al hedor insoportable. En ese momento, la humillación no era pública, era íntima, una puñalada silenciosa en el corazón de su soberbia. Montalvo regresó a su diminuto espacio en el suelo. Eran las 3 de la mañana del día 3. El frío en la celda 14 era un enemigo físico, implacable. Se hizo un ovillo intentando usar sus brazos como aislamiento. Estaba temblando tanto que sus dientes castañeaban. La suciedad y la fetidez de la letrina que había limpiado se habían adherido a él, y sentía un asco profundo de sí mismo. La noche en la prisión es diferente al día, amigos. De día hay ruido, hay movimiento, hay guardias. De noche la autoridad se evapora y solo quedan las sombras. Y en esas sombras el miedo crece como la maleza. Montalvo escuchaba los gemidos, los susurros y, lo peor de todo, el silencio interrumpido por ruidos metálicos que no podía identificar. Tenía el estómago vacío y la mente llena de pánico. La preocupación por la manta limpia se había convertido en una obsesión. No era solo por el frío, era por la sensación de pureza, de algo que no estuviera contaminado por la miseria que lo rodeaba. Era su último bastión mental. Pero la manta no llegó. A eso de las 4 de la mañana, el mudo, que dormía en la litera superior que antes era de Montalvo, se despertó. Bajó, no para molestar a Montalvo, sino para beber agua. Cuando regresó a su litera, se detuvo y miró al magnate tembloroso, encogido en el suelo. El mudo no dijo nada, pero escupió una flema gruesa justo al lado de la cabeza de Montalvo, como si el suelo donde el magnate dormía fuera un escupidero público. Luego se acostó. Montalvo no se movió. Había perdido la capacidad de reaccionar. Estaba roto. El mudo había demostrado que él, don Ricardo, no merecía ni siquiera un espacio libre de fluidos corporales ajenos. Cuando salió el sol, Montalvo parecía un fantasma. Su rostro, antes rosado y bien cuidado, estaba pálido y demacrado. Sus ojos estaban hundidos, llenos de la desesperación de quien no ha dormido y ha sido humillado hasta el límite. El desayuno llegó y Montalvo, recordando la lección del día anterior, intentó comer la papilla gris. Su estómago la rechazó de inmediato. Vomitó bilis en el mismo lugar donde había dormido, cerca del retrete. Los reclusos rieron. Justo después del recuento de la mañana, el lince se acercó a él, esta vez sin la sonrisa burlona. Parecía serio, casi profesional. «El jefe te espera en el patio de visitas», dijo el lince, «y es la última oportunidad que te da. Mejor que traigas algo, de valor real esta vez, o te juro que no verás el anochecer». Montalvo sintió un golpe en el pecho. La amenaza era clara. No era solo una extorsión, era una sentencia de muerte o algo peor. Se levantó, tambaleándose,
y siguió a el lince a través del laberinto de pasillos sucios hasta el pequeño patio de visitas, un espacio de concreto donde a veces se permitía a los reclusos hablar con sus abogados. Ahí estaba el diablo, sentado en una silla de plástico rota, fumando un cigarrillo. Vestía una camiseta sucia, pero su presencia llenaba el espacio. Parecía tranquilo, como un rey aburrido de su trono. Montalvo se paró frente a él, apestando a miedo y a letrina. «Siéntate, don Ricardo», dijo el diablo, señalando una caja de madera. Montalvo se sentó, sintiendo el frío del concreto a través de su pantalón. «Mira, viejo», comenzó el diablo, exhalando el humo lentamente. «Me has aburrido. Pensé que serías un desafío. Un hombre que dice que controla todo aquí debería tener más aguante. En 1902 días te convertiste en mi perra de limpieza. ¿Dónde quedó tu poder?» Montalvo tragó saliva, la boca seca. «Mi poder está afuera, diablo. Mis abogados, mis contactos. Dame un día, solo un día, y te doy el doble de lo que te ofrecí. $1.000.000 en tu cuenta offshore. Mañana, sácame de esta celda, dame un colchón limpio y la cuenta es tuya». El diablo sonrió, pero sus ojos no se movieron. Eran fríos, calculadores. «¿Crees que no sé que tus cuentas están congeladas? ¿Crees que soy estúpido? Tu dinero afuera es papel en la brisa. Tardo meses en mover ese dinero y tú te vas en semanas si tus abogados son tan buenos. No, don Ricardo, no quiero tu dinero de fantasma. Quiero el control que decías tener. Quiero tu vida». Y aquí viene el punto crucial, amigos. El diablo sabía que la verdadera riqueza de Montalvo no era el dinero, sino la información. Su agenda de contactos, la lista de nombres que le daban acceso a los niveles más altos del poder político y financiero. «Quiero tu libreta de contactos», dijo el diablo, apagando el cigarrillo con la punta de su bota. «No la de papel que me enseñaste. Quiero la lista digital. Los números de teléfono, las claves de acceso a tus servidores de comunicación cifrada. Quiero la llave maestra de tu mundo. Si me la das, tendré yo el control de afuera, y tú serás solo un cuerpo sin alma, inofensivo aquí dentro». Montalvo sintió que el aire le faltaba. Esa lista no era solo su negocio, era su protección. Si esa información caía en manos de criminales como el diablo, su familia, sus socios y todo su imperio se desmoronarían y quedarían expuestos a la extorsión de por vida. Era el suicidio financiero y social. «No puedo hacer eso, diablo», susurró Montalvo. «Eso me destruye por completo». El diablo se inclinó, su rostro a centímetros del de Montalvo. El olor a tabaco rancio era fuerte. «¿Y qué crees que estoy haciendo ahora, don Ricardo? Ya estás destruido. Solo te estoy dando la oportunidad de elegir cómo quieres pasar tus últimos meses aquí. Opción A. Me das la lista y te doy una celda de aislamiento, limpia, con un colchón nuevo, y nadie, ni el mudo ni el lince, te tocará un pelo. Tendrás tu manta limpia y te dejaré en paz. Opción B. No me das la lista y te juro que antes de que termine el día te meteré en la celda de castigo con los peores demonios. Y cuando salgas, si es que sales, vas a desear haber muerto de frío aquí. Vas a ser el juguete de la prisión hasta que te pudras». La amenaza era tangible. Montalvo miró a el mudo, que estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, la mirada vacía. Sabía que el diablo no estaba mintiendo. El magnate había visto en 2 días que la ley del dinero no existía aquí, solo la ley de la fuerza bruta y la jerarquía. En ese momento, Montalvo pensó en su vida, en sus yates, en sus cenas de gala, en el desprecio con el que había tratado a la gente, y pensó en la noche que le esperaba si se negaba, el frío, el hedor, la violencia, inminente. La manta limpia se convirtió en el símbolo de la supervivencia. Si están sintiendo la presión de esta decisión, si se dan cuenta de que el verdadero precio del poder es la sumisión,
dejen su like ahora mismo. Necesitamos saber si están enganchados a esta agonía de don Ricardo. Comenten si creen que él hará la entrega de su arma secreta. Montalvo se tocó el bolsillo de su pantalón naranja. Dentro, en un pequeño bolsillo cosido de forma casi invisible, tenía una tarjeta de memoria diminuta, cifrada, que contenía todos sus contactos, sus claves y sus planes de contingencia. Era su seguro de vida. Sacrificar esa lista era rendirse al 100%. Era entregar las riendas de su vida a el diablo. Pero quedarse con ella significaba una muerte lenta y agonizante, empezando esa misma noche. «Trato hecho», dijo Montalvo, con la voz apenas un susurro. La palabra se sintió como si le hubieran arrancado un órgano vital. «Te daré la lista, pero quiero mi celda ahora mismo. Y la manta, la quiero limpia. Ahora». El diablo sonrió por fin, una sonrisa genuina de triunfo. «Así me gusta, un negociante al final. El lince, tráele la manta 5, la nueva, y dile a Rojas que el 79B43 va a la celda 3, aislamiento, por orden del jefe». El lince se fue rápidamente, y el diablo se dirigió a Montalvo con una frialdad sorprendente. «No intentes engañarme, don Ricardo. Si la información no es la correcta, o si intentas avisar a alguien, no solo te mato, mataré a tu familia». «Entendido. Dame la tarjeta». Montalvo, con manos temblorosas, sacó la tarjeta de memoria de su escondite y se la entregó a el diablo. El diablo la examinó, la sopesó como si fuera oro puro. «Bienvenido al infierno, don Ricardo. Ahora sí, has entendido quién controla las cosas aquí». Unos minutos después, el lince regresó con una manta doblada. Era de un color azul pálido, y aunque era áspera, era visiblemente nueva, y lo más importante, estaba limpia. El lince se la arrojó a Montalvo. «Tu premio por la mídate». «Rendición, viejo», dijo el lince. Montalvo la sostuvo contra su pecho. Por primera vez en 3 días sintió una punzada de alivio. Era una manta simple, barata, pero para él, en ese momento, valía más que todos los millones que había amasado. El cambio fue inmediato. Los guardias, que antes lo ignoraban o se reían de él, ahora le abrían el camino. Lo sacaron del hediondo pabellón D y lo llevaron a la celda 3, una celda de aislamiento utilizada para reclusos problemáticos, pero que ahora, bajo el control del diablo, servía para sus protegidos. La celda 3 era pequeña, fría, pero estaba vacía. Tenía una litera con un colchón de verdad, no solo una estera sucia. Montalvo entró, sintiendo un agotamiento que le llegaba hasta los huesos. Cerraron la puerta metálica con un golpe seco. Se dejó caer en el colchón. El olor no era a lavanda, sino a desinfectante industrial, pero era un olor a limpieza. Se envolvió en la manta azul pálido, esa manta por la que había suplicado, por la que había vendido su alma y su imperio. Montalvo no lloró por el dinero perdido, lloró porque, finalmente, después de 2 días de terror y humillación, tenía algo limpio que lo cubría. El hombre que había gritado que controlaba el lugar ahora estaba seguro y en paz, pero solo porque había entregado el control total de su vida a un criminal. Había cambiado su poder global por una manta limpia y un colchón. Pero la historia no termina aquí, amigos. La traición de Montalvo al entregar su lista de contactos no solo lo salvó temporalmente, sino que desató una tormenta mucho mayor. El diablo ahora tenía acceso a los secretos de Estado y los negocios sucios de medio país, y eso iba a cambiar la dinámica de la prisión y del mundo exterior de una manera violenta e impredecible. ¿Qué hizo el diablo con esa información? ¿Cómo reaccionaron los socios y enemigos de Montalvo al saber que su lista estaba en manos de un jefe criminal encarcelado? Y, sobre todo, ¿cuánto tiempo duraría la paz de Montalvo en la celda 3?
No se pierdan la última parte, la parte 4, donde veremos el caos que desata la rendición del magnate y el precio final de su supervivencia. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise. Nos vemos en la conclusión. La celda 3 se convirtió en el purgatorio personal de Montalvo. Físicamente era un paraíso comparado con el infierno del pabellón D. Tenía agua potable, un inodoro que funcionaba y, lo más importante, la manta limpia que lo protegía del frío del concreto. Pero la paz era ilusoria. Montalvo se había convertido en un espectador de su propia destrucción. El diablo no perdió un solo segundo. Apenas tuvo la tarjeta de memoria en su mano, la pasó a un recluso experto en tecnología que operaba desde una celda de trabajo, un centro de operaciones de extorsión y crimen digital, totalmente tolerado por la corrupción carcelaria. En cuestión de horas, la red de contactos cifrados de Montalvo estaba abierta. El primer indicio de la nueva realidad llegó la mañana del día 4. Montalvo, que ahora recibía comida decente, contrabandeada por Rojas, a instancias de El Diablo, escuchó un pequeño radio de transistores, un lujo que le había sido concedido. Las noticias eran un estruendo. Hablaban de un caos financiero inexplicable. Un ministro de Finanzas había renunciado de madrugada citando problemas de salud. Un gran banco internacional había sufrido una fuga masiva de capitales y sus acciones se habían desplomado. Eran los primeros temblores del terremoto que el diablo estaba orquestando. El diablo no estaba interesado en el dinero congelado de Montalvo, estaba interesado en el apalancamiento. Con la lista en mano, podía extorsionar a los socios de Montalvo, chantajear a los políticos corruptos y, lo más peligroso de todo, mover dinero a través de las rutas financieras ilegales que Montalvo había diseñado. La jerarquía de la penitenciaría central se reestructuró en menos de 24 horas. El guardia Rojas, el que había roto el billete de $100, ahora hacía guardia frente a la celda 3, pero no como carcelero, sino como sirviente. «Don Ricardo», susurró Rojas a través de la rendija con la voz temblorosa. «El director quiere hablar con usted». Montalvo se levantó, sintiendo una extraña mezcla de debilidad y nuevo poder, un poder delegado y peligroso. El director de la prisión, un hombre gordo y nervioso llamado Comandante Gómez, entró en la celda 3. Gómez no estaba allí para interrogar a Montalvo, estaba allí para suplicar. Gómez miró alrededor de la celda limpia, luego miró a Montalvo, envuelto en su manta azul pálido. «Montalvo, escúcheme bien», dijo Gómez, limpiándose el sudor de la frente. «El diablo, él tiene algo sobre mí, algo de mi hermano. Si no lo detiene, si no lo ayuda a calmarse, estoy acabado. Me van a investigar». Montalvo sonrió por primera vez desde que llegó. Una sonrisa amarga, sin alegría. «¿Y qué quiere que haga, comandante Gómez?», preguntó Montalvo, su voz ahora firme, aunque cansada. «Yo no controlo nada aquí. Usted me lo demostró. Su guardia me lo demostró. Yo solo tengo una manta limpia». Gómez se acercó desesperado. «Usted le dio la información. Usted puede negociar con él. Él está usando sus contactos para reestructurar mis cuentas personales. Está pidiendo el 50% de mis ingresos por extorsión interna. Y si no le doy el dinero, va a publicar todo». El magnate se dio cuenta de la ironía brutal. Había sido despojado de su poder, pero al entregar la llave, se había convertido en el único intermediario entre el mundo de la ley corrupta y el mundo criminal absoluto. El diablo había usado la lista para paralizar la burocracia penitenciaria. Ahora, el director de la cárcel era un esclavo financiero del recluso. «Lo siento, comandante», dijo Montalvo volviendo a envolverse en su manta. «Ya no soy un negociador.
Soy un recluso con una manta limpia. Mi trato era solo por mi supervivencia. Ahora, usted está solo en esto. El comandante Gómez salió de la celda, derrotado, sabiendo que el diablo, sentado en el pabellón D, ahora era su jefe. Montalvo pasó el resto del día 4 en una agonía mental. Sabía que cada titular de periódico, cada caída en la bolsa, cada arresto de un socio era su culpa. Había elegido su comodidad personal, la manta, la celda limpia, sobre la seguridad de su imperio y de las personas que dependían de él. Esa noche, el diablo, acompañado por el lince, vino a visitarlo, no por la rendija, sino abriendo la puerta de la celda 3, cortesía del ahora sumiso guardia rojas. El diablo entró, llevando un pequeño teléfono satelital que Montalvo reconoció como un modelo de alta seguridad. «Don Ricardo», dijo el diablo, con un tono casi respetuoso. «El respeto que se le da a un arma funcional. Tu información es oro. Ya hemos movido millones. Gracias a ti, ahora soy el hombre más rico de este país, desde esta celda». Montalvo solo asintió, apretando la manta. «Pero necesito un último favor», continuó el diablo, sentándose en la caja de madera que Montalvo usaba como mesa. «Tu lista tiene información sensible sobre una transacción de oro que debe ocurrir en 3 días. Es un envío de lingotes a Zúrich. Necesito que tú, Montalvo, hagas la llamada. Necesito que uses tu voz, tu autoridad, para desviar ese cargamento. Si lo hago yo, levantarán sospechas. Si lo haces tú, parecerá un cambio de ruta de última hora de la empresa». El diablo deslizó el teléfono satelital hacia Montalvo. «Necesito que llames a tu antiguo jefe de seguridad, un tal coronel Vargas, y le des las nuevas coordenadas. Esta operación vale $50 millones, y si sale bien, te prometo que hasta tu liberación te trataré como a un rey. Tendrás tu celda, tu comida, tu manta limpia, y nadie te tocará». Montalvo miró el teléfono. Hacer esa llamada no era solo un crimen, era un acto de traición final a su propia gente. Vargas era un hombre leal. Arrastrarlo a un robo de esa magnitud, orquestado, desde la cárcel, era hundirlo para siempre. «No puedo hacer eso, diablo», dijo Montalvo, la voz temblándole de nuevo. «Vargas es un hombre honesto. No puedo meterlo en esto». El diablo se encogió de hombros, su expresión volviéndose helada. «¿Honesto? ¿Y tú lo fuiste, Montalvo? Mira dónde estás. La honestidad es un lujo que solo los muertos se pueden permitir. Si no haces la llamada, vuelves a la celda 14. Pero esta vez no vuelves solo a limpiar la letrina. El mudo y el lince tienen instrucciones muy específicas de cómo tratar a los traidores que no cumplen con los tratos». El diablo se levantó y miró a Montalvo, que estaba envuelto en la manta que había comprado con su alma. «Tu manta limpia, don Ricardo, es condicional. La paz es condicional. Si quieres seguir durmiendo en seco y sin olores, usa ese teléfono. Si no, te juro que la celda 14 te parecerá un spa después de lo que te espera en el castigo. Tienes 1 hora para decidir. Si no oigo tu voz en ese teléfono, el mudo vendrá a buscarte». El diablo y el lince salieron, cerrando la puerta con un estruendo que resonó en el silencio de la celda de aislamiento. Montalvo se quedó solo con el teléfono satelital. La decisión era imposible. Por un lado, la supervivencia física, la manta limpia, la paz temporal. Por el otro, la destrucción total de su reputación y la vida de un hombre inocente, o al menos menos corrupto, como Vargas. El reloj mental estaba corriendo. Montalvo se arrastró hasta la pared, apoyando su cabeza contra el concreto frío. El frío no le molestaba. Estaba protegido por la manta, pero el miedo era un frío interno que la lana no podía detener. ¿Qué harían ustedes en esa situación, amigos? ¿Sacrificarían a un tercero, a un leal,
para salvar su propia piel y mantener esa pequeña burbuja de seguridad? Montalvo miró la manta. Era el símbolo de su caída. Había empezado suplicando por ella y ahora era la cadena que lo ataba a el diablo. Con una mano temblorosa, Montalvo tomó el teléfono satelital. Marcó el número de su antiguo jefe de seguridad, el coronel Vargas. Sabía que no había vuelta atrás. Al apretar el botón de llamada, no solo estaba condenando a Vargas, sino que estaba aceptando su nuevo rol, el de titiritero de El Diablo. La llamada conectó. ¿Sí? ¿Quién habla? Se escuchó la voz clara y profesional del coronel Vargas. Montalvo se aclaró la garganta, intentando sonar como el magnate poderoso que una vez fue, no como el esclavo que era. Vargas, soy yo, Ricardo. Montalvo, dijo. Su voz salió áspera. Hubo un silencio del otro lado. Señor Montalvo, ¿cómo? Sabía que no estaba bien, pero... Escúchame bien, Vargas. No hay tiempo para explicaciones. Necesito que hagas un cambio urgente en la ruta del cargamento de oro de Zúrich. Es una operación sensible. Necesito que lo desvíes a... Y Montalvo, bajo la amenaza silenciosa de El Diablo, dio las coordenadas falsas, sabiendo que con esas palabras estaba sellando su destino y el de Vargas. Había vendido su alma por la seguridad de un colchón y una manta limpia. El Diablo, que probablemente estaba escuchando la llamada desde algún lugar, había ganado. Montalvo ya no era un simple recluso, era un activo criminal, un instrumento de la corrupción que ahora operaba a nivel global desde el corazón de la penitenciaría central. La paz de Montalvo era real, pero el precio era infinito. Se acostó en su colchón limpio, envuelto en su manta azul pálido, y esperó el día 5. El día en que el caos que él había desatado golpearía al mundo exterior con toda su fuerza. El magnate había aprendido la lección. En la cárcel, el control no se compra con dinero, se compra con absoluta sumisión y traición. Y él había pagado el precio máximo para no volver a dormir junto a un retrete. Pero la pregunta que lo atormentaba era, ¿cuándo vendría el diablo a cobrar el siguiente favor? ¿Y qué le pediría entonces? La supervivencia es solo el preludio de una agonía más larga. Escúchenme bien, porque llegamos al final de esta historia que nos ha demostrado que no hay riqueza ni poder que aguante el cemento frío de una prisión. Don Ricardo Montalvo, el magnate que juró controlar este infierno, terminó entregando la llave de su imperio, de su vida y de la de sus asociados a un criminal llamado el Diablo. ¿Y por qué? Por una celda limpia, un colchón de verdad y sobre todo por esa manta azul pálido que se convirtió en el símbolo de su rendición. Había suplicado por ella y la obtuvo, pero el precio fue su alma. Si han llegado hasta aquí, es porque esta historia les ha tocado la fibra. Si es así, por favor, demuéstrenlo con un buen like. Suscríbanse ahora mismo para que no se pierdan las próximas crónicas que tengo preparadas. Y díganme en los comentarios, ¿creen que Montalvo merecía este final? ¿O la cárcel fue demasiado cruel, incluso para un hombre tan soberbio? Ahora sí, veamos cómo se cerró el telón para don Ricardo. El día 5 amaneció en la penitenciaría central, con una calma tensa. Montalvo, en la celda 3, se despertó por primera vez sin el olor a amoníaco y sudor ajeno. Estaba envuelto en su manta limpia. La llamada al coronel Vargas se había hecho y el engranaje del robo de oro ya estaba en marcha. Al mediodía, el diablo apareció en la celda 3, acompañado solo por el lince. El diablo estaba radiante, masticando un puro que olía a tabaco fino, un lujo que solo Montalvo podía haber conseguido antes. «Operación exitosa, don Ricardo», anunció el diablo, exhalando el humo hacia el techo bajo. «El oro ya está en manos de mis socios en el Caribe. Vargas creyó la historia del cambio de ruta de emergencia. Felicidades.
Has salvado la operación y has salvado tu pellejo. Montalvo no sintió alivio, solo náuseas. Había traicionado a un hombre leal y había facilitado un robo internacional desde una cárcel de mala muerte. Su castigo no era físico, era moral. ¿Y ahora qué, diablo?, preguntó Montalvo, con la manta aún apretada contra su pecho. El diablo sonrió, la sonrisa del vencedor que ya tiene a su presa domesticada. Ahora, don Ricardo, tú eres mi hombre de operaciones externas. La lista es valiosa, pero tu voz es irreemplazable. Tú conoces las claves, los códigos, el lenguaje de esos tiburones de cuello blanco. Yo te doy protección total aquí, tu santuario, tu manta limpia, y tú me das acceso a tu imperio. Serás mis ojos, mis oídos y mi boca. No eres un recluso, eres mi socio, mi esclavo dorado. El diablo había encontrado la forma perfecta de perpetuar su control. Montalvo, el hombre que una vez tuvo todo, ahora era un títere, un activo protegido por el jefe criminal para seguir operando desde las sombras. Las semanas siguientes establecieron la nueva y terrible normalidad. Afuera, el caos financiero y político continuaba. Los periódicos hablaban de una purga en el gobierno y de ajustes de cuentas entre grandes empresarios. Nadie sabía que el epicentro de esta tormenta era un recluso llamado el Diablo, dirigiendo todo desde el pabellón D de la Penitenciaría Central, usando la red que don Ricardo Montalvo había construido. Dentro de la prisión, el Diablo se convirtió en una leyenda viva, el hombre que no solo controlaba la droga y las extorsiones internas, sino que manejaba el destino de ministros y banqueros desde su celda. El comandante Gómez, el director, se convirtió en un mensajero servil, obligado a facilitar la comunicación y la entrada de lujos para el Diablo, bajo la amenaza constante de que su propia corrupción sería expuesta. El guardia Rojas era su perro faldero. La cárcel no solo era corrupta, ahora era una sucursal del crimen organizado global. Montalvo, mientras tanto, permanecía en la celda 3. Vivía en una burbuja de aislamiento. La comida era buena, la celda estaba limpia y nadie se atrevía a mirarlo mal. El mudo y el lince se aseguraban de que su activo estuviera seguro y listo para la siguiente llamada de extorsión. Pero Montalvo estaba muerto por dentro. Lo veía sentado día tras día, envuelto en esa manta azul pálido, mirando la pared. Ya no leía libros, ni intentaba contactar a sus abogados para apelar su sentencia. Sabía que si salía, el diablo lo mataría por el riesgo que representaba. Su única posesión real era la manta, el objeto por el que había sacrificado su vida. Un día, el coronel Vargas fue arrestado por el desvío del oro. Las noticias llegaron a Montalvo a través de un periódico de contrabando que el diablo le permitía leer. Al ver la foto de Vargas, el hombre que él había traicionado siendo esposado, Montalvo sintió un dolor agudo en el pecho, pero no pudo llorar. El miedo y la culpa lo habían vaciado. El diablo visitó a Montalvo esa tarde. «Vargas está adentro, Montalvo», dijo el diablo, encendiéndose otro puro. «Es una pena, era un buen soldado, pero así es la guerra. Gracias a ti, mis ganancias se han duplicado. Eres un instrumento muy útil». Montalvo, con la voz apagada, preguntó: «¿Y qué hay de mi familia? ¿Están bien?» El diablo se rió. «Están perfectamente, y seguirán bien mientras tú sigas siendo mi buen chico. Yo los protejo de los enemigos que tú te has creado. No te preocupes por ellos, preocúpate por mantener esa voz fuerte para la próxima llamada». Y esa fue la condena final de don Ricardo Montalvo. No fue la celda, ni la sentencia judicial. Su condena era la seguridad. Estaba condenado a vivir en un lujo relativo dentro del infierno, protegido por el hombre al que había servido su alma, obligado a ver cómo su vida
Se desmoronaba por fuera, sabiendo que cada día de su paz era un día de traición y ruina para otros. Nunca más volvió a gritar: «Yo lo controlo todo aquí». Montalvo entendió que en la cárcel el verdadero poder no es el dinero, es la capacidad de sobrevivir a la humillación y el miedo. Y él había sobrevivido, pero al precio de convertirse en la cosa que más despreciaba, un peón. El magnate, el hombre que lo tuvo todo, pasó el resto de sus días en la celda 3, envuelto en su manta azul pálido, contemplando la ironía de su destino. Había cambiado miles de millones y la libertad por la simple, humilde y limpia sensación de una manta. Y esa, amigos míos, es la historia de cómo la soberbia de un hombre fue molida hasta el polvo por la realidad de la reja. Así concluye la crónica de don Ricardo Montalvo, el hombre que creyó ser Dios, pero que terminó suplicando por una manta limpia. Gracias por haberme acompañado en este relato crudo y verdadero. Si les gustó esta historia de principio a fin, no se vayan sin dejar un like enorme, compartan este video para que más gente conozca el verdadero precio de la arrogancia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para más historias de la calle y la prisión. Nos vemos en la próxima y cuídense mucho.